invitado que podría ser de gran utilidad para ser visto y escuchado en su tierra natal, que es el Perú. Quisiéramos aprovecharlo para que nos edifique un poco primero sobre uno de los países más complejos en política, el Perú. Y le damos la bienvenida a un general en situación de retiro y precandidato presidencial para el 2026. El año que viene Perú tiene elecciones y el doctor Wolfgang Grosso Costa será candidato presidencial y con una experiencia de haber sido general de la Fuerza Aérea Peruana. Le damos la bienvenida al general Grosso, al doctor Grosso, y tenemos que comenzar con una pregunta que es ineludible. General y doctor, ¿qué lo hizo tomar esa decisión en un país tan difícil, tan competitivo, en que nosotros aquí bromeamos con que ya ustedes tienen hasta una cárcel para los expresidentes, además de que hay uno que suicidó? ¿Qué lo hizo tomar esa decisión? ¿Usted está convencido de que podía hacer algo por su país? Sí, buenos días ante todo, don Julio y toda la plataforma que se encuentra acá, y a toda República Dominicana y Perú, que seguro me van a estar viendo. Es una pregunta que me hacen todos cuando voy, no solamente a las entrevistas, sino cuando converso con diversas personas, puesto que es algo complejo y tomé la decisión precisamente por mi vocación de servicio, mi amor al Perú, mi condición de militar y patriota, y también algo que tenemos todos y que estamos viviendo en el país, es la indignación que sentimos cada uno de todos los peruanos, más allá de la situación compleja, como usted lo refiere, política, sino la corrupción imperante que prácticamente ha pasado todos los niveles permisibles, y esto es inaceptable. Y eso fue lo que me movió para ingresar a política. General, el Perú, ¿cuántos habitantes tiene hoy día? La proyección es 35 millones, en este momento se está realizando. 35 millones. Millones de habitantes, se está realizando un censo, las últimas cifras oficiales eran 33 millones, pero ha habido inmigración venezolana también y también obviamente crecimiento estadístico. General, ¿cuántos kilómetros cuadrados tiene su país? 1.285.215.62 kilómetros cuadrados. Ese territorio, ¿cuánto es andino y cuánto es costa? Prácticamente tenemos una franja costera que equivale al 10-12% del territorio, luego un 42% sierra y el resto es selva. Y esa costa que es Pacífico, es el Océano Pacífico, sí. ¿Cuántos kilómetros tiene? Tiene 2.000 kilómetros de longitud. 2.000 kilómetros de longitud, desde 1.000 contando el centro de Lima, 1.000 hacia el norte y 1.000 hacia el sur. Mire, perdóneme, pero no es examinando lo que estamos, sino edificando a los dominicanos con los datos. Pero está perfecto. ¿Quiénes son sus vecinos, los límites, los países limítrofes? Sí, tenemos 5 fronteras. Tenemos, ¿5? Sí, el Perú tiene por el norte a la República del Ecuador, al noreste Colombia, al este Brasil, al sureste Bolivia y al sur Chile. De hecho, ante la pregunta, Perú es el país que, de acuerdo a la historia, el que más guerras ha tenido a lo largo de su trayectoria como nación, ¿no? Y si fue en la época de la colonia, después de República de Santo Domingo, que fue la sede principal, donde se instauró el virreinato, fue en Perú. ¿Por qué ustedes todavía tienen problemas casi coloniales?
Porque, bueno, es algo que viene de... ¿Qué ha pasado con la clase política peruana? Lamentablemente, lo tengo que decir, bueno, y acá ante la población de República Dominicana, es que es como un cáncer que ha hecho metástasis, la ambición, el poder. Hay una génesis del problema que para nosotros de Integridad Democrática lo hemos evaluado, que es la educación, que es transversal, y esa educación es lo que genera los problemas y las amenazas que tenemos en este momento como país, empezando por la corrupción, la delincuencia, minería ilegal, tal ilegal, narcotráfico, en fin, son varias amenazas que tenemos, pero que produce... Sí, pero es un país grande porque tienen ahora mismo tienen un papa, ese papa es más peruano que americano, y además es un país que tiene quizá la mayor población indígena que tenemos todavía en América, ¿es así? Sí, don Julio. ¿Dónde vive esa gente y cuántos son? Sí, o sea, mire lo que le quiero decir es que, de acuerdo a la pregunta, la situación del Perú es muy compleja debido a esa ambición, esa corrupción que hace que los partidos políticos se formen más que por servir, sino por un fin de lucro, ¿no? Fin de lucro. Y es increíble, de repente, para los que no conocen de política, y exactamente, es como que se forman las organizaciones para luego pedir cupos y esos cupos que son los que van a representar precisamente en las cámaras, en la plancha presidencial, senadores y diputados, invierten, entre comillas, para luego recuperar. Mire, usted fue militar, posiblemente se pasó, si llegó a general, tuvo 30 años. 37 seguro. años de servicio de la Fuerza Aérea. Pero Perú tiene de todo, ha tenido condiciones y privilegios que ningún otro país ha tenido en América. Ustedes han tenido hasta guerrillas, han tenido también golpes militares, gobiernos muy fuertes, gobiernos democráticos. Se le ha ocurrido teniendo material nativo, han elegido un japonés presidente. Sí. Esa variedad y esa aceptación que ustedes tienen del extranjero, ¿es general o hay algún tipo de rechazo a eso? No, somos, y quiero decir, y no porque sea peruano, somos un país maravilloso. Somos un país maravilloso, es un país que tiene todo, absolutamente todo, para ser una potencia en la región, con recursos que permiten, o permitirían en todo caso, estar a la vanguardia de Latinoamérica. ¿Y es así? Sí, por supuesto que sí. ¿Y ustedes son autosuficientes en comida, por ejemplo? ¿No? Sí. Si tienen que cerrar la frontera pueden producir su comida. Sí, somos un y país... su balanza de pago es favorable. Así es, somos un país que tiene una minería increíble, tenemos una agricultura, somos un país que nace del agrario, ¿no? Del incanato, tenemos recursos naturales, tenemos... una capacidad turística, y con lo sorprendido que me he quedado con República Dominicana, con un atractivo que son las playas, que es increíble, y con Punta Cana, que es el hegemón del turismo acá, con 10 millones de turistas al año por lo menos. Perú, con todas las potencialidades que tiene turísticas, Machu Picchu, Cuela, Madre de Dios, Caral, Chan, la línea de Nazca, el litoral del norte, y un valor agregado que es la gastronomía, podría tener 20 millones de turistas. El licenciado Terrero y Michel tienen muchas preguntas. La última mía es, ¿por qué si Perú no es el gran productor de drogas, con Ecuador son los principales exportadores de Estados Unidos por el Pacífico? ¿Qué ha fomentado eso? Bueno, una amenaza que es la del narcotráfico, narcoterrorismo. Pero es una realidad y es una gran fuente de ingresos. Es una realidad, pero también, y acotando el comentario, cuando una organización política no se colude con este flagelo, esta amenaza, podríamos hacer muchas cosas, porque es una amenaza para el país. ¿Ustedes producen petróleo?
Sí, claro. Ustedes se sostienen en todo lo que tiene que ver con producción de energía y eso. Sí, bueno, nosotros el petróleo tiene una configuración del crudo pesado, se tiene que refinar, claro, ¿no? Tenemos refinerías, ahorita en este momento tenemos un problema con la refinería de Petroperú. ¿Y la economía de Perú en este momento está muy endeudado el país? El Perú económicamente es muy sólido. Tenemos la tasa de inflación más baja en Latinoamérica, de acuerdo a los últimos indicadores. El sol peruano está considerado como el dólar sudamericano, tiene un peso fuertísimo. Las reservas internacionales netas han aumentado considerablemente. Somos un país económicamente muy fuerte, pero también contradictoriamente, y lo quiero decir acá, esa fortaleza económica que tenemos como país no se traduce y no se refleja en el bien común, que es una obligación del Estado y un derecho del ciudadano. Entonces esto es contradictorio porque siendo un país muy fuerte deberíamos llegar en aspectos de educación, salud, infraestructura, seguridad sobre todo, hasta el último rincón del país. Doctor Grosso, yo hice una revisión sobre su accionar en Perú, entré por las redes, porque usted es un candidato a la presidencia, y evidentemente que sería bueno decirle a la gente cómo es y cómo se ve. El doctor Julio Jacín comenzó hablando de la situación política en Perú, sí, y se refirió a presidentes que han estado condenados y uno que se mató. Yo quiero ponerle los nombres para que la gente entienda claramente. Y vamos a comenzar con Alan García, vamos a comenzar en esa época, que fue presidente en 2 periodos, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García de nuevo que estuvo ahí, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, que hizo un discurso siendo presidente totalmente en contra de la corrupción y después apareció que sí estaba en el tema de Odebrecht, Martín Vizcarra, que fue vicepresidente inclusive, fue presidente, estuvo creo que embajador en uno de los países, Sanguinetti, Manuel Merino, Pedro Castillo y actualmente Dina Boluarte. La mayoría de estos están presos o acusados y muertos. Sí. Y la pregunta que hizo el doctor Jacín es, con todo este drama que uno ve, ¿cómo usted ve posibilidad de llegar a un país para arreglarlo? 2 cosas, un tema corrupción, falta de transparencia, y acaba de decir que su economía es sólida. Y eso es un tema también a tratar, y aquí se parece mucho a la República Dominicana porque el gobernador del Banco Central de Perú ha estado en todos esos gobiernos, en todos esos presidentes presos por corrupción, ha estado. Eso quiere decir que el Banco Central está manejado por una persona capaz. Sí. Y eso pasa igualito en República Dominicana con Héctor Valdés Albizu. Sí. Dígame, ¿por qué usted ve que hay una brecha para poder llegar ante un problema tan grande como el Perú? Ya, primero voy a ir de atrás para adelante, ¿no? Acaba de mencionar precisamente que tenemos una economía sólida porque, gracias a Dios y de acuerdo a la Constitución, el Banco Central de Reserva mantiene una autonomía que ha permitido, de acuerdo a las políticas macroeconómicas, mantener justamente ese estatus y esa fortaleza del país, por un lado, ¿no? Por otro lado, y bueno, hay que decirlo, lo digo como peruano con vergüenza ajena, vemos que 5 presidentes presos, autoeliminados, otros esperando condenas, pero también digo con orgullo que por lo menos la impunidad no cabe porque están presos. Eso funciona. Porque si no estarían libres, correcto, ¿no? Correcto. Porque la corrupción es desbordante, pero más allá de los problemas que tenemos con las entidades judiciales, porque hay un problema que hay que entenderlo en el país, es la complejidad que manifestó don Julio Jacín, respecto a, si bien es cierto, una independencia de poderes que son los que están establecidos en la Constitución, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, pero hay otras entidades colaterales como la Junta Nacional de Justicia, la Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional. Entonces hacen que esa lucha de poderes y esa corrupción que se mueve ahí impida que haya una adecuada gobernabilidad. Cuando existen organizaciones políticas que más parecen bandas criminales
en las cuales su único objetivo, más allá de servir, es llenarse de dinero y sus cuentas bancarias por esa corrupción imperante, no hay que olvidar que el 25.000 millones de soles al año se van a la corrupción. Eso quiere decir que del presupuesto general de la República, 13% se va a la corrupción. De cada 100 soles que invierte el Estado, 13 soles se van a los bolsillos de unos corruptos. Entonces, eso es lo que se tiene que combatir. Una pregunta, doctor. Con esto de decidir ser servidor público en Perú, a veces nosotros aquí nos preguntamos, decimos, pero ven acá, ¿quién tomará una decisión de presentarse allá? Porque al final terminan presos. Sí. Y a veces tú dices, por todo este aparato corrupto que tal vez le llega de alguna forma. La primera pregunta es posible llegar siendo honesto y haciendo un buen trabajo y haciendo lo que hay que hacer, llegar a la presidencia de Colombia, de Perú y salir ileso de esto, sin marcarse, o al final, como dice Terrero, o presos o muertos en todo esto? ¿Y qué pasa con el entorno de abajo? Porque aquí muchas veces en República Dominicana conocemos lo que pasa con los presidentes, pero no sabemos qué pasa con el aparato completo hacia abajo. Sí, perfecto. Y te agradezco la pregunta porque es tal cual ha dado en el clavo, ¿no? Primero, y lo digo de convicción, soy un patriota, amo mi país. Lo he hecho y lo he demostrado a lo largo de los 37 años de servicio en la Fuerza Aérea, poniendo en riesgo mi vida muchas veces, y ahora, estando sin uniforme, tengo la plena convicción de justamente entrar a este terreno político para poder, con mis competencias, capacidades, experiencias, patriotismo, vocación de servicio, hacer algo por nuestro país. Siempre lo digo, los peruanos de bien somos la mayoría, pero si no nos involucramos, no entramos al terreno, y lo digo de manera coloquial, de la luna, de Saturno, de otro país no van a venir a gobernar el Perú, somos nosotros. Entonces, sí estoy convencido que sí se puede cambiar al país cuando hay convicción, cuando hay idoneidad, transparencia, no un discurso de la boca para afuera, sino realmente cuando existimos personas que realmente queremos hacer y ser partícipes y sobre todo dejar un legado y trascender, que es lo que me motiva. Sé que hay un riesgo por ese sistema. Justamente nosotros en Integridad Democrática tenemos tres ejes fundamentales. Una lucha frontal contra la corrupción y la delincuencia. El segundo eje es antisistema, ese sistema imperante que está poniendo contra las cuerdas al país y que lo vamos a arrasar, que lo vamos a luchar. No va a ser una tarea sencilla, por supuesto, pero se tiene que empezar a hacerlo, porque si no, todo queda ahí. Y justamente lo que acaba de manifestar, ese sistema que está en este andamiaje grande, que solamente son visibles los presidentes, pero esa corrupción está en todo el Estado. Y eso es lo que se tiene que trabajar y combatir, con mucha firmeza y principio de autoridad. Y un tercer eje, bueno, que lo tenemos y quiero traerlo a colación, es el fortalecimiento del emprendimiento en el Perú. El 80% de la economía del Perú se mueve por los emprendedores. Y cuando hablo de emprendedores, son todos, desde el canillita, el lustrabotas, el emolientero. O sea, hay mucho trabajo informal también. Hay mucho trabajo informal, pero que mueve la economía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formalizarlos, pero no se trata solamente de decirlo, formalizarlos, sino ser atractivos, darle beneficios. Si uno paga impuestos, tiene que recibir la respuesta de un Estado sólido, eficiente, que le dé las competencias, la seguridad, la salud, la infraestructura. Es muy complejo todo esto, pero voy a traer a colación algo que de repente creo que también pasa acá en República Dominicana. En Perú, por ejemplo, el ciudadano a pie va con una enfermedad a un centro de salud y le dan una cita para 4 meses, 5 meses. Esto no es risible. Se muere. Esto se muere. O sea, estamos hablando de la indignación que genera esto, la indolencia de estas autoridades corruptas, que tenemos que realmente sacarlas de acá. Se tiene que hacer una limpieza, una reestructuración desde raíz. Por eso sé que no la tengo difícil si Dios y el pueblo me permiten gobernar, sé que no la tengo fácil, pero acá está un peruano que está al pie del cañón y quiere hacer todo para justamente luchar y recuperar el país. Doctor Grosso, precisamente usted ha dicho que
integridad democrática tiene unos ejes fundamentales. He visto esto. Usted habla básicamente, transparencia, anticorrupción, lo escribí, rendición de cuentas, seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado, inteligencia. Son puntos fundamentales y creo que de buen momento, que la gente se supone que percibe, que quiere que eso cambie. Sin embargo, hay otros sectores también que mucho usted no lo hace. Por ejemplo, el tema de educación, el tema de fortalecimiento de las instituciones, pero formalmente lo que tiene que ver no tanto la transparencia, que sí, lógicamente es un problema difícil. Le pregunto a usted, los ciudadanos que están viendo su accionar, su discurso, ¿realmente están más enfocados en esos temas? Porque son temas que han afectado a Perú por muchos años, y creen que relegan esos otros temas que usted no lo ha tratado mucho o no ha querido tratarlo por ahora. No, lo que sucede, a ver, el Perú en este momento está pasando por una situación muy compleja, y hay que decirlo claramente. Estamos si hacemos una analogía, una comparación, estamos haciendo una metástasis de ese cáncer de la corrupción que ha generado esta situación terrible que está pasando en el Perú. Que por un lado, siendo una economía sólida, pero imagínense, con todo ese dinero que se roban y que nos roban a todos los peruanos, estas autoridades y organizaciones políticas, podríamos estar en una situación muchísimo mejor, por supuesto que sí, ser una potencia, y no escatimo en el adjetivo. Entonces, lo que corresponde acá es que tengamos la capacidad y la eficiencia y la transparencia de poder atacar todos estos ejes. En este momento, hay que ser claros, y lo vuelvo a decir, la génesis del problema es la educación y la educación. Hay que tenerlo claro, pero políticamente no vende. Lo que la gente quiere en este momento en el Perú es seguridad. Es terrible la inseguridad que tenemos en el país. Sí. Quiere comer, quiere trabajo, quiere que lo atiendan en salud. Entonces, como militar y experto en inteligencia, con una trayectoria impecable, porque la tengo, ahí está mi hoja de servicio y mi hoja de vida, créanme que la inseguridad no lo veo tanto problema, porque voy a tener el principio de autoridad, la capacidad, el conocimiento, mi experiencia para arrasarme este flagelo. Lo he dicho, lo he manifestado. Lo que sucede, diagnósticos hay mucho. Lo que se necesita acá es que venga un presidente, se ponga los pantalones y combate este flagelo y se la lleve de encuentro, se la arrase. Eso es lo que voy a hacer, es mi palabra, es lo que digo, y ahí lo he demostrado con la trazabilidad, con las propuestas que tengo, con muchas alternativas para poder hacer retroceder este flagelo. Claro, ahora viene lo segundo. Si tenemos un país que se maneja con mucha eficiencia, con una gran capacidad de gestión, haciendo que esos recursos que se van a los bolsillos de algunos y realmente fortalezca estas instituciones y estas áreas tan sensibles como son la educación, la salud, la infraestructura, vamos a tener un país poderoso, vamos a generar empleo. Los chicos salen ahora de las universidades, de los centros técnicos y no encuentran trabajo. Entonces, ¿cómo es contradictorio, es raro? Si estamos creciendo económicamente, estamos en un país donde tenemos la inflación más baja, tenemos la moneda más fuerte, porque los chicos y los jóvenes no encuentran trabajo. Es porque hay estos factores concomitantes que están haciendo que inversores dejen de invertir. Esta inseguridad, por ejemplo, ha hecho que 40.000 millones de soles se dejen de ingresar al Perú porque los empresarios no quieren invertir en un país donde no solamente hay inseguridad ciudadana y pública, sino hay inseguridad jurídica. ¿Qué le garantiza a un empresario que venga un delincuente, un corrupto, y le cambie la regla de juego o esa inestabilidad política que existe en el país? Eso es lo que tenemos que combatir, y no es posible que el Perú se encuentre en esta situación. Bien, finalmente, de mi parte, doctor Grosso, para usted ser presidente del Perú,
usted, ya conocemos parte de su propuesta, pero usted tiene que llegar a la presidencia. Sí. Háblenos un poco de cómo es el sistema político y el sistema electoral en ese país para poder lograr. Usted pertenece a Integridad Democrática. Sí. ¿Allá hay un sistema amplio de partidos o hay partidos, 2 o 3 partidos tradicionales? El partido que usted representa, qué parte, cómo influye dentro de esta sociedad y cómo es el proceso electoral, cuándo es el proceso electoral en Perú, para nosotros ponernos en contexto. Muy bien, voy a tratar de resumir la pregunta, porque la respuesta, mejor dicho, porque es bastante amplia. Estamos en un proceso electoral y en el cronograma electoral que se va a dar, las elecciones van a ser el 12 de abril del 2025, quedan 2026, perdón, quedan 6 meses. Son 43 organizaciones políticas, de las cuales unas se están yendo en alianza, realmente son 39 las que se van a presentar. Integridad Democrática, hay partidos tradicionales que la población no quiere saber nada de ellos, porque son el reflejo de la corrupción imperante. Hay partidos emergentes, partidos nuevos, entre ellos Integridad Democrática. Integridad Democrática nace como un partido que no está hipotecado ni condicionado con nadie, y quiero recalcar acá, y ese es un factor importante, primero que nadie nos da plata, nadie nos patrocina, hemos hecho un trabajo de hormiga, como se dice, con mucha prolijidad, y ahí está la trazabilidad de todo. O sea, ni el gobierno allá le da fondo a los partidos, ni ustedes tienen sectores que lo financian. No, que nos banquen, ¿no? O sea, que venga la minería ilegal, el narcotráfico, que hay mucho de eso también, nosotros no. Todos estamos haciéndolo con un trabajo increíble, caminando por todo el Perú. No tenemos plata como cancha, como algunos candidatos, así es un término que se usa en el Perú, que tienen pues una parafernalia, un andamiaje increíble. No, nosotros no. Vamos a trabajar con mucha capacidad para hacer conocer nuestra propuesta a través de las redes sociales, también el trabajo de campo, hay que caminar, el candidato tiene que caminar y tiene que fajarse, y con mucho riesgo. Nosotros tenemos representatividad en todo el Perú. Para poder ser un partido político se necesita por lo menos 25.000 afiliaciones, estar en todas las regiones del Perú, en 65 comités provinciales, eso lo tenemos, hemos cumplido todos los requisitos. En este momento todas las organizaciones políticas están en las elecciones primarias para poder determinar quiénes van a ser los representantes, y realmente la campaña caliente comienza en enero, porque el 23 de diciembre se determina oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones quiénes son los candidatos. Nosotros venimos con una propuesta clara. Sabemos que en este escenario fragmentado tenemos que llegar, y para llegar hay que caminar. Hay mucho riesgo en estas elecciones, y lo digo porque mucha mafia, y quiero manifestar lo siguiente. Y por si acaso, yo sé que el Perú me va a escuchar, o me está escuchando, me va a escuchar. Quien está acá sabe que con la trayectoria que ha tenido no va a arrugar, no va a tener miedo. Hace poco estuve en un distrito del Perú, de Lima, mejor dicho, Cono Norte, un distrito muy populoso, di un discurso muy fuerte contra este flagelo que es la corrupción y sobre todo la delincuencia. Al día siguiente pusieron 4 bombas. Y yo, a través de las redes, le dije que iba a volver a ir al mismo sitio, me iba a parar en ese sitio y me iba a enfrentar a estos delincuentes cobardes que se ocultan bajo la masa y bajo esa modalidad de terror, tratan y intimidan a la población que está temerosa en el Perú. Y me paré ahí, me fui ahí, en el mismo lugar, una semana después, el 20 de septiembre, eso fue el 13 de septiembre, el 20 de septiembre me fui ahí y les hablé y me dirigí lo mismo. De esa manera es la forma como tiene que conducir el país aquel que pretenda tomar las riendas del Perú, con valentía, con capacidad, con integridad, con valores, con experiencia. Eso es lo que necesita nuestro país, y esa es la propuesta de Integridad Democrática. Bien, en el sistema electoral, en abril del 2026, ¿se elige solo el presidente o también se eligen las otras autoridades municipales, de Congreso y esas cosas? Para el 12 de abril se elige el presidente, la plancha presidencial, que es el presidente, primera y segunda vicepresidencia, los representantes del legislativo, que está ahora en estas elecciones, son 2 cámaras, es Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, 60 senadores, 130 diputados, y también los representantes del Parlamento andino. Para el mes de noviembre
son las elecciones del mismo año, el próximo año, 6 meses después, para los gobiernos regionales y autoridades locales que son las alcaldías. ¿Y ustedes como Integridad Democrática van a tener representantes en todos estos escaños? Claro, primero, claro, es un requisito, vamos a presentar candidatos tanto para la plancha como senador diputados, Parlamento Andino y también para posteriormente para las elecciones regionales y locales. Otro grosso. De acuerdo a lo que nosotros hemos investigado, usted tiene muchas cosas a su favor para ser candidato. Lógicamente, como dijo Michelle, hay que ganar las elecciones y ganan con votos. Sí. Hay que buscar esos votos. Sí. Hay que buscar esas alianzas. Hay que ver lo que la gente opina. Y yo he visto que no he visto, valga la redundancia, una encuesta o encuestas en el Perú donde habla de nadie en particular. Creo que vi 2 encuestas ahí, pero que no son de las formales. Le pregunto, ¿qué usted está haciendo para llegar a buscar a esa gente? Y si hay alguna encuesta que usted tenga que le dé la oportunidad de llegar. Porque tenemos ejemplos en Latinoamérica y Centroamérica de no partidistas que han llegado al gobierno. Usted viene de las Fuerzas Armadas, una persona que tiene un historial de ser íntegro y además de anticorrupción. Y eso, evidentemente, que Perú lo necesita. ¿Qué usted está haciendo para eso, para lograr eso? Dos cosas, y también le agradezco la pregunta, 2 cosas. Primero, con mucha capacidad, como corresponde, trabajar el territorio, caminar, que es lo que tiene que hacer un candidato, conocer. Yo conozco el Perú muchas veces en mi condición de militar y ahora como político, y cuando digo caminar, es caminar, recorrer el país, provincias, regiones, distritos, centros poblados. Hay que ensuciarse los zapatos, hay que llenarse de polvo, interactuar con la población, que ese es el trabajo silencioso que estoy haciendo, con mucha fortaleza, gracias a Dios, ¿no?, que la tengo para caminar y estar ahí en ese encuentro con la población y saber de primera fuente cuáles son sus necesidades y sus requerimientos, por un lado. Y por otro lado, una estrategia que se tiene que emplear, que son las redes sociales, esa forma de llegar más rápido, que ahora ayuda mucho. No tenemos dinero, no tenemos recursos, pero eso se suple con mucha convicción y con mucho trabajo de campo. Ahora, si no aparezco en las encuestas, la verdad no me preocupa, porque en este escenario, primero fragmentado, hay 6 o 7 nombres que se barajan, que son las personas o candidatos partidos tradicionales, que te lo puedo manifestar. Cuando he caminado, nadie quiere saber de ellos, sin embargo, pues son visibles, son conocidos, y los otros estamos ahí. Entonces, estoy completamente seguro que la población de Perú, ahora, con mucha más responsabilidad, va a indagar más, va a investigar más, que es lo que corresponde, porque nosotros no podemos hipotecar el voto, no podemos regalarlo, porque en la mano de nosotros, los peruanos, está el destino de nuestro Perú. Yo no puedo descalificar a nadie, no tengo calidad para eso, pero veo que el señor Vizcarra también va a competir, según lo que he leído. Y tengo entendido también ha estado en el mismo proceso de corrupción de los demás presidentes. Había una unidad independiente, no sé si las Naciones Unidas, que era la que tenía que hacer, hacía mucho las investigaciones. No sé si eso continúa o si eso ha desaparecido, porque yo sé que había como un conflicto entre esa unidad, el Ministerio Público y los gobiernos. ¿Cómo ha sido eso finalmente para que usted me diga si esa parte y este señor que está aspirando, que dice como independiente, ¿qué dice la gente? Sí, no, primero hay que aclarar, Martín Vizcarra es presidente, ha estado preso por corrupto, está en un proceso de investigación, le han dado una libertad condicional, sigue el proceso, las autoridades van a determinar cuál va a ser su condición posteriormente, pero quien se está presentando por el partido que él creó es el hermano, no es él, ¿no? Y usa el apellido Vizcarra para seguir en carrera, y esas investigaciones que tú manifiestas son parte de esa complejidad de lucha de poderes que existe en el país, donde cuando una persona en general, por cualquier situación, está en un proceso, ya sea por dinero, debajo de la mesa, por cualquier
esa fragmentación de poderes y lucha de poderes Ya. comienza a salirse de una situación compleja. Muy bien. Bien, vamos a agradecer al doctor Grosso Costa, quien es líder de Integridad Democrática y precandidato presidencial al Perú en el año 2026. Doctor General, gracias por estar en República Dominicana y gracias por estar en la revista Sí, 110. bueno, simplemente para finalizar, agradecerle a Julio Jacín y a ustedes también por las pertinentes preguntas que me han hecho, que han permitido aclarar este panorama de Perú, no solamente en República Dominicana, sino también a la población peruana que está escuchándome. Y como siempre lo digo, no perdamos la fe, indaguemos, involucrémonos, porque el destino de nuestro país está en nuestras manos. Mire, les deseamos mucha suerte y esperamos un cambio radical en el Perú. Ojalá que usted sea la persona que lo pueda encabezar. Dios mediante, y si el pueblo lo permite, así Acuérdense será. que yo conozco Perú, he estado en Lima, en Trujillo, en Arequipa, o sea, he estado en muchos sitios y además me encanta Perú y la comida también. Esperamos que ojalá el clima democrático pueda cambiar. Espero que cuando vuelvas a ir, que conoces y también Michelle y todos los que están escuchando, encuentren un Perú mejor, porque ese es mi compromiso y mi propósito. Muy bien. Bien. Agradecemos de nuevo al doctor Grosso Costa, precandidato presidencial al Perú.